Hola a todas, todos, todes, bienvenidos a esta unidad, la unidad número 5, en donde vamos a tratar principalmente tres temas. Los instrumentos de medición de terremotos, vamos a analizar la respuesta instrumental y vamos a definir y también analizar el ruido sísmico. El tema de formatos de registro va a quedar exclusivamente reservado para los apuntes teóricos que están adjuntos a esta unidad. Bien, cualquier cosa se pueden comunicar, en este caso no puse la dirección de correo en la filmina porque me olvidé, pero la tienen disponible de otros teóricos. Empecemos. Existen diversos equipos que nos permiten registrar un sismo, ¿bien? Que podríamos agruparlos en lo que se denominan sismoscopios, sismógrafos y sismómetros, ¿bien? Un sismoscopio lo que permite es detectar un sismo, ¿bien? El primer sismoscopio o detector de terremotos se llevó a cabo, o se desarrolló mejor dicho, alrededor del año 132 después de Cristo, y tenía un nombre chino que no voy a decir ahora porque es bastante difícil de pronunciar, pero que significaba algo como instrumento para preguntarle al viento de dónde vino el terremoto, de dónde vino el temblor. Es notable que este equipo se haya desarrollado 1700 años antes en Asia que lo que después fue desarrollado en Europa. ¿Cómo funcionaba? Bueno, era muy sencillo pero brillante a la vez, ¿no? Era un jarrón de bronce en el cual colgaba un péndulo en la zona central y al registrarse una aceleración, es decir, un movimiento del marco de referencia, un péndulo, una masa que colgaba en su centro, golpeaba uno de los laterales del sismoscopio y el dragón, o cada uno de los dragones que tenía una pelota en la boca, abría su mecanismo, abría la boquita y caía dentro del sapo. El sapo que tenía la bolita en su boca detectaba la dirección o marcaba la dirección de la cual provenía el sismo. Los sismógrafos, por su parte, lo que hacen es registrar sobre un papel o sobre otra superficie la vibración de la Tierra que es producida por un sismo y nos resulta en un sismograma. Así nos permiten conocer la duración en el tiempo del evento sísmico y también, a partir de ellos, determinar la magnitud. En la actualidad el término se reserva exclusivamente para aquellos equipos que registran durante 24 horas el movimiento de la superficie. Los sismógrafos fueron ideados alrededor del siglo XIX y se han ido perfeccionando con el tiempo. Actualmente tienen un alto grado de contenido electrónico, bien donde la energía de arribo se traduce en una señal eléctrica. Y estos equipos pueden registrar tanto el desplazamiento como la velocidad como la aceleración del suelo. Un sismógrafo moderno consta básicamente de 4 partes esenciales. El sismómetro, que es decir, la parte del equipo que va a medir el movimiento del terreno. Un sistema de amplificación que toma esa señal y la amplifica para hacerla más fácilmente trabajable y reconocible. Un sistema de registro, que es decir, cómo se guarda esa señal amplificada. Y un sistema de medición preciso del tiempo. En esta imagen vemos un esquema de un equipo completo de registro sísmico. Con el sismómetro que detecta el movimiento del terreno, un amplificador que obviamente amplifica la onda, un equipo de registro y a su vez el reloj incorporado que nos da una determinación precisa del tiempo. Existen diferentes sismómetros en función del tipo de onda que querramos medir. Así tenemos los sismómetros de periodo corto, los de periodo largo, los de banda ancha y un tipo especial que denominamos acelerógrafo. El sismómetro de periodo corto registra señales que están en el orden de la frecuencia de 1 Hz, es decir, tiene un periodo de 1 segundo. Y algunos sismómetros tienen la capacidad de almacenar el registro en las 3 componentes, es decir, norte-sur, este-oeste y en la vertical. El sismómetro de banda ancha puede detectar señales sísmicas en un amplio rango de frecuencias y de amplitudes. Se le dice que tiene un amplio rango dinámico. El rango en el cual las frecuencias usualmente son registradas están entre 0.01 Hz y 50 Hz, lo que corresponde a un periodo de entre 100 y 0.2 segundos. Para la sismología regional, el rango de frecuencias de interés está entre los 0.05 Hz y los 20 Hz, con lo que corresponde a periodos de entre 20 y 0.05 segundos. Los sismómetros de banda ancha son muy útiles para el estudio tanto de eventos sísmicos relativamente cercanos, digamos sismos regionales, como para los sismos ocurridos a grandes distancias, es decir, a distancias telesísmicas. Por su parte, los acelerógrafos, que también se llaman sensores de aceleración o strong motion, fueron diseñados para registrar ondas sísmicas de grandes amplitudes y de alto contenido de frecuencias. Las aceleraciones son las que suelen causar los daños estructurales, entonces estos son utilizados para mejorar las normas sismorresistentes y reducir el impacto de los terremotos. Se usan también para diseñar lo que se denominan los shake maps o mapas de sacudida. El rango de aceleraciones que registra está entre los 0.001 G y los 2 G, y las frecuencias de entre 0 y 100 Hz.
Por lo tanto, ese valor de 0.06 G, que se considera como límite de peligro para el daño estructural, queda comprendido entre el intervalo de registro de los acelerógrafos. Esta tabla es un resumen de lo que hablábamos anteriormente, en donde pueden encontrar el tipo de sismómetro, la frecuencia en la que opera, el periodo donde tienen la magnificación, para qué tipo de ondas y qué tipo de eventos se utilizan y cuál es su máxima magnificación. Por su parte, en esta tabla lo que pueden encontrar son los periodos y la magnificación para diferentes tipos de instrumentos en función de la marca y el modelo del equipo. Como les contaba, los sismómetros actuales tienen un alto grado de componentes electrónicos y la señal se registra de modo digital. Sin embargo, todavía existen las señales o los registros analógicos, pero solo se utilizan para una determinación visual. Bien. Trabajar con datos digitales tiene varias ventajas. Una de las ventajas es que permite formar lo que se denominan cintas de eventos, es cortar y pegar diferentes segmentos para poder construir una cinta. Otra de las ventajas es que es muy fácilmente aplicable un filtro. Es decir, yo quiero filtrar, por ejemplo, una frecuencia determinada y rápidamente elimino la frecuencia y me queda una imagen más fácil de apreciar y analizar. Y otra ventaja también no menor es que se puede hacer zoom sobre estos registros y lograr un mayor detalle de la onda. En esta imagen vemos arriba el registro de un sismómetro de periodo corto, en donde se observa un agrupamiento de diferentes tipos de ondas. La imagen central constituye el registro de un periodo largo, donde se acentúan las características generales a costa de filtrar algunas estructuras finas del registro. Y en la imagen de abajo, que es uno de banda ancha, se ve una fase doble de P, denotadas como P1 y P2, que están separados unos 5 segundos. Luego arriba un impulso más fuerte, más intenso, unos 10 segundos más tarde que P1 y que se denomina stopping phase o fase de detención. Y esta fase de detención se asocia a la terminación, a la finalización de la ruptura en el plano de fractura. Y generalmente se caracteriza por tener una polaridad opuesta al pulso inicial P1. Sensor sísmico. La función del sensor sísmico es la de registrar el movimiento de la Tierra y traducirlo, transformarlo en una diferencia de potencial. El movimiento del suelo que genera esa diferencia de potencial puede analizarse o describirse matemáticamente como un desplazamiento, como una velocidad o como una aceleración. Dado que esta medición se realiza en un marco de referencia que es móvil, es decir, que el sensor se mueve con el suelo, lo único que puede hacerse, dado el principio de inercia, es registrar los movimientos que causan la aceleración. Por lo tanto, este es el principio de funcionamiento de todos los sensores sísmicos. ¿Y cómo funciona? Bueno, esto es muy sencillo. Hay una masa magnética que se suspende de un resorte y el movimiento es detectado por la bobina. Es decir, cuando esa masa magnética se mueve dentro de la bobina se genera la diferencia de potencial. Y que ese voltaje, esa diferencia de potencial es proporcional a la velocidad con la que se mueve la masa. Además consta de un dispositivo que es un amortiguador, que en esta gráfica figura con la letra R, para evitar que entre en resonancia. Este sistema tiene una frecuencia natural F0 que depende de la rigidez o la constante del resorte y de la masa. Y esa relación está dada por la fórmula que vemos ahí. Y es importante destacar que la sensibilidad del sistema para medir el movimiento del suelo disminuye rápidamente cuando la frecuencia está por debajo de la frecuencia natural del sismómetro. Los sensores sísmicos se caracterizan por tres parámetros principales: la frecuencia natural, la constante de amortiguación, que es una medida de cuánto se amortigua, y la constante del generador, que mide la sensibilidad de la bobina al movimiento o a la velocidad del suelo. Con estos parámetros, la respuesta instrumental o la respuesta del sismómetro puede ser calculada. Y una de las formas en que se puede expresar esta respuesta se denomina respuesta de desplazamiento, y se expresa con la fórmula que vemos ahí. La respuesta de desplazamiento significa que cuando la señal es corregida, el dato de salida corresponde al desplazamiento del suelo. Dado que este sensor proporciona un valor de salida que es directamente proporcional a la velocidad, cuando la frecuencia está por encima de la frecuencia natural, este tipo de sensor se denomina sensor de velocidad, y es conveniente expresar su respuesta a la velocidad en lugar al desplazamiento. Para obtener la respuesta a la velocidad hay que dividir la fórmula anterior por omega, y nos resulta en esta fórmula que vemos ahora. Y por último, si quisiésemos calcular la respuesta a la aceleración, dividimos una vez más por omega. En esta imagen podemos ver cómo la diferencia, la sensibilidad, cae drásticamente por debajo de la frecuencia de 1 Hz. En la imagen de la izquierda vemos el logaritmo de la ganancia en función de la diferencia de potencial sobre la velocidad. Y en la derecha vemos el logaritmo de la ganancia en función de la velocidad sobre el desplazamiento. En ambos casos, cuando la frecuencia es inferior a 1 Hz,
cae drásticamente la sensibilidad del aparato. Para tener una idea, a una frecuencia de 1 Hz se generan 10 a la menos 6 volts, y si la frecuencia es de 0.01 Hz es de 10 a la menos 12 volts. En esta tabla podemos observar cuáles son las frecuencias principales para diferentes eventos, desde las mareas terrestres hasta las ondas P y S para sismos menores o mayores a magnitud 2. Y de aquí podemos obtener que en el observatorio sismológico es necesario poder medir señales que sean de hasta al menos una frecuencia de 0.01 Hz. Y esto no se puede hacer con un sismómetro de periodo corto. Nosotros sabemos que si aumentamos la masa o disminuimos la rigidez del resorte, la frecuencia natural puede reducirse. En principio esta es la forma en que se hicieron funcionar los primeros sismómetros de periodo largo, pero el límite inferior para la frecuencia natural fue de alrededor de 0.03 Hz y más comúnmente de 0.05 Hz. Ruido sísmico. Todos los registros sísmicos contienen ruido, que este puede tener dos orígenes, que sea ruido instrumental o que sea ruido sísmico o un ruido real. Normalmente el ruido instrumental debería estar muy por debajo del ruido sísmico, pero esto podría no ser fácil de distinguir cuando no se está familiarizado con una estación en particular. Esta figura muestra un registro de ruido de una estación de periodo corto típico, y se ve que el ruido sin filtrar, es decir, el de arriba, está dominado por una frecuencia de 0.3 Hz. Esta estación en particular se encuentra cerca del mar. El ruido de 0.3 Hz se ve en la mayoría de las estaciones del mundo, por lo que el ruido de 0.3 Hz está asociado o indica que la estación está funcionando correctamente, porque esa frecuencia de 0.3 está asociada con el oleaje. Para obtener una imagen completa del nivel de ruido de una estación, independientemente del filtro utilizado, se calcula lo que se conoce como espectro de potencia de ruido, y que se ha convenido representar los espectros de ruido como espectro de potencia de ruido en función de la frecuencia, comúnmente en unidades de decibeles. El nivel de ruido se calcula con esa fórmula que vemos ahí. Fíjese que PA, que la potencia de ruido, está en función de la frecuencia. Modelos globales de ruidos máximos y mínimos, que son los modelos de Patterson del 93. Estos modelos proponen un nivel máximo de ruido y un nivel mínimo, y sirve para más o menos calibrar o evaluar cómo se encuentra funcionando una estación sísmica. En este caso vemos la estación de Boco, que si no me equivoco es de Bogotá, Colombia, que registra en sus tres componentes, la este, la norte y la z, los valores de ruido. Y como ellos están comprendidos entre los niveles máximos y mínimos, podemos asumir que la estación funciona correctamente. ¿Y cuál es la importancia del ruido cuando se interpretan estos datos? Fíjense, en la figura de arriba a la izquierda, la estación HRB, vemos que sin importar el valor de la frecuencia, que está entre 0.01 Hz y 10 Hz, los valores de ruido se mantienen dentro de la media. Hay un valor promedio de la frecuencia con respecto a los ruidos máximos y mínimos de Patterson. En la estación JMI podemos ver que a baja frecuencia se mantiene dentro de la media, pero a alta frecuencia se acerca a los valores superiores de ruido. Y en la figura de arriba a la derecha y de arriba a la izquierda, estas dos estaciones, CONO y NSS, se encuentran muy próximas entre sí y tienen ruidos similares. Y esta también es una forma de evaluar que las estaciones funcionan correctamente, porque están próximas entre sí y el nivel de ruido que presentan es similar. Bueno, esto es todo para la unidad número 5. Es un resumen de lo que van a encontrar explayado en los apuntes complementarios. Y si tienen alguna duda, no duden en comunicarse con la cátedra. Gracias.